Por un motivo o por otro, siempre Televisión Española, o incluso podemos decir la totalidad de la corporación Radio Televisión Española, siempre está de actualidad. Siempre hay un debate en torno a los medios públicos, ya sea por si son demasiado caros en estos tiempos de crisis, ya sea por si están al servicio del poder o no. En cualquier caso, siempre hay un debate. Para hablar sobre el futuro de los medios públicos y sobre todo sobre Televisión Española, hoy estamos en Periodista Digital con Ramón Moreno, portavoz del Partido Popular en la Comisión de Control de Radio Televisión Española, y con José Carlos Rodríguez, periodista de La Gaceta y además analista del Instituto Juan de Mariana, un instituto liberal, con lo cual ya sus posturas seguramente no nos vayan a sorprender, lo que conocemos lo que esto significa. Vamos a ver. Bienvenidos a ambos. Gracias. Bueno, si no os importa, vamos a empezar con una pregunta para Ramón Moreno. Bueno, Periodista Digital publicó recientemente que 37 periodistas de Televisión Española, entre ellos importantes representantes del temido Consejo de Informativos, cobraron suculentos, podemos decir, sobresueldos por parte de las GAE. ¿Qué valoración hace al respecto? Bueno, yo creo, y lo que estamos haciendo desde el Grupo Parlamentario Popular es hacer lo que tenemos que hacer, que es en la Comisión de Control de Radio y Televisión Española, en la que comparece el presidente de la corporación una vez al mes. Pues recientemente hemos preguntado directamente al presidente sobre este asunto, que nos parece interesante, nos parece importante y sobre todo un hecho que podríamos calificarlo de peculiar, ¿no? Porque que los trabajadores de Televisión Española estén cobrando 2 veces, pues llama la atención. O sea, que estén cobrando por su trabajo y por lo que puedan sacar de la SGAE, pues nos parece que nos llama mucho la atención. Entonces hemos querido saber cuál es la opinión del presidente. Ya es un tema que ustedes mismos han tratado desde hace tiempo, que nosotros también hemos venido siguiendo, y que pues chocamos muchas veces con los temas legales, porque por lo que nos pudo informar el presidente de la corporación, ellos están haciendo las averiguaciones oportunas con la SGAE para conocer qué personas y en qué cantidades han cobrado por hacer el trabajo en Televisión Española, y bueno, pues se chocan con algunos temas legales, ¿no? Y bueno, pues yo sé que desde la dirección y la presidencia de la corporación siguen trabajando en el ánimo de poder obtener resultados, pero ya digo que la SGAE precisamente no lo está poniendo muy fácil. Claro, además la SGAE, estamos hablando de una entidad que en fin, que recibe una cantidad importante por parte de Televisión Española, ¿no? Efectivamente, la Televisión Española colabora activamente, por decirlo de una forma, con la SGAE, ¿no? Pero lo que no puede ser es que un trabajador de Televisión Española, por hacer su trabajo, esté cobrando de Televisión Española y por unos derechos que yo creo que no tiene, valga la redundancia, ese derecho a cobrar, ¿no? Y bueno, pues ustedes, como digo, fueron los que levantaron la liebre sobre este asunto, y hemos entendido desde el Grupo Parlamentario Popular que es bueno seguir y saber hasta el final las consecuencias que pueda acarrear esta situación y qué responsabilidades se pueden tomar de toda esta situación. Bueno, sí, iba a decir que si tiene alguna opinión, pues... Sí. Bueno, en este caso, que realmente es muy llamativo, y felicito en ese sentido a Periodista Digital por haberlo sacado. No es ya que los trabajadores cobren 2 veces, digamos, por el mismo trabajo, sino que cobran una vez por parte de su empresa, una empresa pública a la que se deben con una serie de objetivos teóricos, por lo menos, prefijados, y una segunda vez por parte de un lobby. No hay que condenar a todos los lobbies por el hecho de serlo, es una actividad legal, reglada y demás, pero es un lobby que tiene unos intereses particulares y unos fines propios perfectamente marcados. Luego aquí hay un conflicto claro entre lo que debe ser la labor profesional al servicio de la casa y, en fin, unos intereses que no tienen por qué coincidir con los de Radio Televisión Española o con los del público en general. La verdad es que es un asunto escandaloso. Sí, escandaloso. Yo me pregunto si en vez de ser la SGAE fuera ExxonMobil, no, podría ser. Podría ser perfectamente. ExxonMobil pues es una empresa perfectamente legítima, ni más ni menos que la SGAE. Eso sí, se vale de sus propios recursos, no recibe dinero de demás. Y oye, pues podría también
no sé, contratar a su vez a periodistas de televisión española para, yo qué sé, para que se suman a su esfuerzo por sus intereses estratégicos, ¿no? Quizás sí se vea más claro, realmente es un escándalo mayúsculo, ¿no? Sí, sobre todo porque al final un trabajador de televisión española no puede recibir, como decía antes, un salario por hacer un trabajo y luego unos derechos de autor. Se supone que esos derechos de autor son de Radio Televisión Española. Es evidente. Es igual que ocurre, por ejemplo, como poníamos el ejemplo el otro día en la Comisión de Control, que ocurre con la Agencia EFE, donde la Agencia EFE todos los derechos de autor recaen sobre los trabajos que hagan sus trabajadores sobre la Agencia EFE. Yo creo que debería ser lo normal, ¿no? Lo que habría que saber es quién autorizó, por qué motivo y en qué cuantías, como decía. Y bueno, pues una vez que conozcamos y tengamos toda esa información, saber si legalmente es posible, que tenemos dudas serias sobre esa situación y bueno, pues saber qué responsabilidades se pueden. Porque este asunto ha saltado ahora, pero viene de largo, quiero decir, no es que... No, viene de hace ya unos años. Viene de hace unos años. Bueno, cambiemos de tema. Ahora mismo Radio Televisión Española tiene una plantilla de 6.500 trabajadores. El triple de lo que tienen Antena 3, La Sexta y Telecinco juntas. ¿Es sostenible un medio público así? Pues es sostenible, porque estamos viendo que en estos momentos es sostenible, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, lo que tenemos que hacer es hacer posible conjugar lo que hemos venido defendiendo siempre desde el Partido Popular, y es que pongamos a trabajar a los trabajadores de Radio Televisión Española. Lo que no puede ser es pagarles a los trabajadores de Televisión Española por un trabajo y luego contratar fuera lo que se tiene que estar haciendo dentro. Esa es la realidad, ¿no? Y yo creo que desde que tomó posesión el actual presidente se ha hecho un esfuerzo serio en esa dirección. Se ha rebajado considerablemente el número de productoras y el número de personas que han sido contratadas. Bueno, que no se ha contratado prácticamente a nadie de fuera de Radio Televisión Española, y hemos hecho lo que dijimos, poner a trabajar a los trabajadores de Televisión Española. A partir de ahí todo es cuestionable. No sabemos si decir 6.500 trabajadores son muchos o pocos. Pues mire usted, yo lo que creo es que si tenemos una televisión buena, si tenemos una televisión independiente, objetiva, que cumple los principios de servicio público, yo creo que no es cuestión de plantearse el número de trabajadores, pero sí de plantearse que los objetivos sean los que el propio servicio público determina. Señalaba que bueno, no se han contratado, hombre, algunos casos hay, ¿no? España Directo sigue contando con trabajadores externos, o el ya desaparecido Tenemos que Hablar, un talk show de tarde que ha durado más bien poco tiempo, pues también tenía externos. Esto entiendo que están luchando contra esto, pero que todavía no se ha parado la contratación. Es muy complicado, y más cuando en estos momentos se está firmando un convenio en Radio Televisión Española, o se está intentando firmar un convenio en el que, bueno, pues aunque haya una reducción en el salario de los trabajadores, se va a intentar no echar absolutamente a nadie a la calle, ¿no? Yo creo que hay que intentar conjugar absolutamente todo. Es verdad que es muy difícil y muy complicado, pero programas como usted lo que decía de España Directo, en su día quiero recordar, y lo dije en esta misma mesa, un programa que le costaba a televisión 14 millones de euros a una productora como era MediaPro, y en estos momentos España Directo es un producto de Televisión Española. 6.500 trabajadores. Preguntaba Antonio si es sostenible. La respuesta es que sí, pues efectivamente 6.500 es sostenible, el doble, que son 13.000, también es sostenible. Cualquier cantidad es en principio sostenible si dedicamos los recursos necesarios para pagarlos. Pero es que yo creo que la cuestión es si es realmente necesario. Es evidente que se puede hacer una televisión de éxito y con muchos menos trabajadores, con muchísimos menos trabajadores. Y ejemplos no faltan en España. En el caso de Televisión Española siempre se justifica porque es una televisión que tiene que servir a un conjunto de objetivos que no estarían cubiertos por otras televisiones. Pero es que eso no responde a la realidad, porque la realidad de Televisión Española no es solo cumplir esos supuestos objetivos, sino que también sirve a otro tipo de público generalista, con productos que podrían hacer perfectamente cualquier otra televisión, y que de hecho los hacen. Por ejemplo, hay grandes series que se emiten en Televisión Española,
bueno, eso lo podría hacer, y de hecho lo hacen Antena 3, Telecinco y demás. También hay productos informativos que, en fin, eso también es motivo de debate, ¿no? Siempre ha comenzado este diálogo, Antonio, señalando que Televisión Española siempre está en el debate público, y una de las razones es la objetividad a la que en teoría debía de verse un medio público como es el de Televisión Española. Pero es que estamos todavía esperando a ese día en el que llegue la ansiada objetividad de Televisión Española. Entonces, yo creo que desde luego 6.500 trabajadores o un modelo de 6.500 trabajadores es financieramente sostenible, es absolutamente inconveniente y sirve para crear una televisión que tampoco se ciñe a los objetivos que en principio tenía que cumplir. Hombre, ceñirse yo creo que sí se ciñe, es decir, unos objetivos del servicio público que al final no deja de vertebrar. No, yo creo que Televisión Española en estos momentos consigue, en el momento que nos encontramos en este país, consigue vertebrar este país. Es decir, el hecho de que Televisión Española esté presente en zonas como Ceuta, Melilla, Cataluña, País Vasco, en fin, es algo que yo creo que hay que mantener en el tiempo, ¿no? Bueno, otra cosa es que podamos discutir de si eso se puede hacer con 6.500 o se puede hacer con 4.000 o, como usted decía, con 15.000. Eso ya pero es otra variable distinta. Otra cosa es la necesidad. Sí, pero lo que tenemos, yo creo que claro todos, es que una televisión pública tiene que haber en este país. Pues yo creo que tiene que ser objetiva, claro que tiene que ser objetiva. Y en eso estamos, ¿no? Y lo cierto es que, bueno, por eso trabajamos y, bueno, pues venimos de donde venimos. Yo creo que también la televisión pública en este país está muy viciada. Viene de unos antecedentes muy complicados donde la objetividad no ha sido precisamente el valor que se le podía suponer, ¿no? Pero yo creo que todos tenemos que trabajar en esa dirección, de que sea una televisión que sea para todos. Podemos entrar a valorar de si tiene que tener series o no tiene que tener series. Yo lo que tengo que tener, o lo que tengo claro, es que la televisión pública, Televisión Española, no puede ser una televisión residual, donde al final sí queda muy bien esto de tiene que llegar donde no llegan las privadas, pero tampoco tiene que estar en una audiencia del 1%. ¿Por qué no? Porque entonces no tendría ningún sentido. Es que a lo mejor no tiene lo que tenemos que tener, yo es que creo que sí que tiene sentido la televisión pública en España y de verdad, se lo digo sinceramente, creo que ayuda mucho a la aberturación de este país. Casi ustedes ya se han metido en la siguiente cuestión, así que la lanzo porque ya ustedes han estado entrando en ella, que es, si aquí pasa como en Grecia, nos llega a Bruselas y nos dice, ustedes tienen que cerrar su televisión pública. ¿Habría que cerrar? ¿Creen ustedes, creo que ya más o menos estamos viendo por dónde van, que se debería cerrar Radio Televisión Española si así lo exigen quienes mandan en Europa, sea Merkel o la Unión Europea o Bruselas, la Comisión? ¿Habría que cerrarlo? Bueno, desde el punto de vista legal no estamos en la misma situación que Grecia, no somos un país intervenido. La Comisión Europea y al final el Consejo Europeo puede hacer una serie de recomendaciones. Esas recomendaciones son casi de obligado cumplimiento, pero no son de obligado cumplimiento. Y nunca jamás en la vida ningún gobierno va a cerrar Televisión Española. O sea, no lo va a hacer primero porque es un instrumento a su servicio, lo ha sido siempre y lo será siempre. Y segundo porque a mucha gente le gusta Televisión Española y ahí están la audiencia para demostrarlo, ¿no? Otra cosa es el coste que tiene Televisión Española, es que es francamente alto. Creo que el presupuesto para este año era 830 y tantos millones. Exacto, millones de euros. Y realmente es una cantidad sobresaliente. Es decir, pueden ser unos 20 euros por persona y año, ¿no? En una casa de 4 personas, 80 euros. Realmente son cantidades sobresalientes para un modelo que, insisto, tiene la tentación siempre de ser generalista, porque el objetivo es que lo vea todo el mundo, pero precisamente ese modelo no se ciñe a una serie de objetivos culturales, tal cual. ¿Vertebración de España? Bueno, en Melilla seguro que se ve también la 4 o Antena 3, es decir, el hecho de que tener más repetidores o menos no creo que añada nada a Televisión Española. Bueno,
empezando por el final, ¿no? Yo creo que al final Televisión Española, también en Ceuta, Melilla y estos sitios, tiene que cumplir un servicio, como decía antes, un servicio público independiente. Es decir, que otras cadenas a lo mejor no lo tienen por qué hacer, porque su línea editorial, por decirlo de una forma, es muy distinta. Que Televisión Española es independiente y objetiva, eso lo hemos oído desde siempre. Y no ha sido así nunca jamás. Y sigue sin serlo. Y no veo el día en el que Televisión Española haga una información que sea independiente del gobierno, porque es imposible, ni que sea objetiva, porque eso sí que es imposible. Aunque quisieran realmente hacer una información objetiva, es muy complicado. Yo insisto, yo creo que para eso mejor ahorrarnos ese dinero y destinarlo a cuestiones que probablemente sean de más urgentes. O sea, que veo que usted no solo cree que deberíamos cerrarla, sino que usted aplaudiría que se cerrara. Yo desde luego. Bueno, y ahora, sí, pero se acaba de contradecir, porque cuando decía que Televisión Española al final nadie lo iba a cerrar y que tendría que seguir estando en... yo no creo que tuviera que seguir estando. Final, digo que el gobierno nunca... El gobierno, ni este gobierno, ninguno va a cerrar lo va el gobierno, porque yo creo que dicho. no hay que hacerlo. Antes hablábamos de Grecia. En fin, es verdad, y eso comparto con ustedes la opinión, de que en España no se encuentra en ningún caso en comparación con Grecia. O sea, es decir, no es un tema que esté ni encima de la mesa el hecho de que podamos cerrar no esta empresa, sino cualquier otra empresa pública, ¿no? Pero lo que es cierto es que todos trabajamos por llegar a la independencia y que la información que se traslade desde Televisión Española sea la más objetiva y la más plural. Es verdad que todo lo que digamos va a ser subjetivo también, depende del punto de vista que se mire, no deja de ser subjetivo. Pero yo siempre me remito a lo mismo, es decir, durante la pasada legislatura el Grupo Parlamentario Popular ponía mensualmente encima de la mesa situaciones que se provocaban en los informativos de Radio y Televisión Española, donde se demostraba claramente la falta de pluralidad, la falta de objetividad en cuanto a información, y en estos momentos el Partido Socialista no ha podido poner ni un solo ejemplo encima de la mesa de esa situación. Algo estará cambiando en Televisión Española, con lo cual yo, creo que hay que seguir trabajando en esa misma dirección, y que han cambiado mucho las cosas. Pero ya le digo, este es un valor subjetivo, y el único valor objetivo que hay es poner encima de la mesa pruebas y hechos concretos con momentos, situaciones que se producen y se han producido. Desde luego no he visto ahora que al presidente del gobierno o al jefe de la oposición se le salga en un informativo entrando entre unas imágenes de las cárceles de Irak, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, errores, cantidad de errores que se cometían entonces y que ahora ya no se cometen. Luego, esos son ejemplos y son realidades. Y cuando el PSOE ha querido poner encima de la mesa alguna cosa concreta, pues en la comisión lo único que ha hecho es hacer el ridículo, porque se ha vuelto contra ellos, demostrándole claramente que los ejemplos que ponían no eran así. Sí. Sin embargo, sí que vemos que dentro de la misma casa hay quien dice que están manipulados, y no digo a favor del gobierno o en contra, o sea, digo que hay quien dice que están manipulados, los hay que lo dicen nada más en los dos sentidos, a favor y otros en contra. Incluso hay casos que usted mismo denunció la manipulación en relación con el programa Audiencia Abierta. Sí. Entonces, ¿hay manipulación o no? O sea, que ya veo que no. Yo creo que no hay manipulación. Otra cosa es que en Televisión Española el Consejo de Informativos, que es un consejo creado para y por determinados trabajadores de Radio y Televisión Española, que da la casualidad que cuando gobierna la izquierda desaparecen de la opinión pública, y cuando gobierna el centro derecha en este país entonces vuelven a aparecer. Fíjese usted que en su día se llamaba Comité Antimanipulación y acabó siendo el Comité Informativos, ¿no? Y que cuando salta un asunto que tiene que ver con estos momentos, ahí están ellos para denunciarlo, exagerarlo, valorarlo desde un punto de vista, pues me atrevería a decir que bastante subjetivo. Sin embargo, cuando ocurren hechos justamente al contrario, o en época cuando gobierna el Partido Socialista o la izquierda en este país, pues entonces desaparecen. No hay casos. Estamos viendo ejemplos diariamente, como han ocurrido esta misma semana, donde el Consejo de Informativos, fíjese, con un error, por decirlo de una forma, que ha ocurrido en el 24 horas en el programa Parlamento, donde se relacionaba ETA con el 11M, pues bueno, el Consejo de Informativos ha tenido mucho cuidado, y ustedes lo han reflejado en su portal y en su diario. Al final han tenido mucho cuidado cómo valoraban esa información. ¿Por qué? Porque tenía que ver con una presentadora que es de Comisiones Obreras.
no puede ser. O sea, que esa es la doble vara de medir que hay muchas veces en Radio Televisión Española y que yo creo que no beneficia a los propios trabajadores de la Radio Televisión tiene Pública. Una historia. Y el hecho de que haya 6.500 trabajadores no es independiente de que Televisión Española tenga una historia. Todos conocemos casos de gente que acaba haciendo pasillos porque se colocó en tales circunstancias y bueno, ahí se quedan. Y entonces recuperamos a los nuestros cuando estamos nosotros, luego recuperan a los suyos los que cuando llegan y demás. Es decir, y hay ciertas posiciones enquistadas en Televisión Española, bueno, como ha pasado incluso en alguna cadena autonómica, ¿no? Pues hay que decirlo claramente, posiciones enquistadas en la izquierda, que es una forma de pensar que comparten gran parte de los trabajadores de Televisión Española. Y vamos, no hay más que pasearse por ahí. Sí, pero las cosas no son por casualidad. Yo le recuerdo que si en estos momentos hay 6.500 trabajadores, yo le recuerdo que hace tan solo unos años, cuando gobernaba el Partido Socialista, se hizo un ERE muy importante en Radio Televisión Española y se echó de una forma a veces, pues yo creo que indigna, a cerca de 4.000 trabajadores, ¿no? Que se fueron a la calle incluso con 52 años. Que es una auténtica barbaridad. Pero claro, si eso hubiera servido entonces para decir, bueno, hacemos un ERE y nos quedamos con 2.000, 3.000 trabajadores, pero es que no, es que luego durante los siguientes años han ido ingresando en Televisión Española más gente. Pero claro, cada uno tiene la responsabilidad que tiene. A mí nunca me gusta echarle la responsabilidad al que no la tiene o al que viene después. ¿No? La responsabilidad tiene el que autorizó y luego gestionó eso. Y de luego no fue ni el Partido Popular ni los gobiernos del Partido Popular. Fue un gobierno del Partido Socialista. Y esa es la realidad. A partir de ahí podemos discutirlo todo. Nosotros nos hemos encontrado con lo que nos hemos encontrado y con eso tenemos que gestionar. Y vamos a intentar, y en eso estamos intentando gestionar de la mejor manera, al menor coste, porque ya le digo, de 1.200 millones de euros que nos encontramos que era el presupuesto de Radio Televisión Española, en estos momentos estamos en 800. Sí. Es decir, la que nos ha caído encima por reducir 400 millones, no se lo cuento porque usted ya lo sabe de sobra, ¿no? Pero esa es la realidad, ¿no? Entonces tenemos que intentar hacer más con menos, y eso es lo que estamos intentando. Pero gestionar también es decidir con qué cantidad de medios puede contar Televisión Española. Y realmente esos medios sobran. Por supuesto que dejar de contar con digamos, colaboraciones externas o con la provisión de proveedores externos, eso ahorra y ha ahorrado en el caso de Televisión Española mucho dinero, pero eso no, y tirar de gente de la propia casa, que además ha sido una exigencia de los trabajadores de Televisión Española desde siempre. Pues parece de lo más razonable, especialmente con una plantilla sobredimensionada como es el caso de Televisión Española. Pero gestionar también es darse cuenta de que esa plantilla está sobredimensionada y que probablemente haya que reducirla. Ya, le vuelvo a decir lo mismo. Nosotros nos hemos encontrado lo que nos hemos encontrado. Hemos reducido un presupuesto en 400 millones de euros, que se dice muy pronto, pero 400 millones de euros es muchísimo dinero. Nos hemos encontrado con un sistema de financiación en Radio Televisión Española que no se lo puedo ni contar. Bueno, está en los tribunales. Ya veremos a ver cómo resuelven, porque ahora todo el mundo da aplausos por la solución que ha tenido Francia. Pero ya veremos lo que ocurre con España, ¿no? Donde, bueno, pues el Partido Socialista hizo una ley a su imagen y semejanza con un sistema de financiación que nos lo vendió a todos como que iba a provocar una radiotelevisión pública estable, sin problemas financieros y demás, y ha sido justamente todo lo contrario. Al final, conjugar todos esos elementos es muy complicado. Donde, bueno, pues hasta los operadores de telecomunicaciones, alguno ya se ha negado a pagar la parte que le corresponde hasta que se resuelva el recurso en 750 millones, creo que era. Claro, total, estamos hablando de muchos millones. Entonces, claro, al final jugar en esa situación es muy complicado. Es que ya en su momento me costaba entender el modelo de financiación de Televisión Española propuesto y puesto en marcha por el gobierno, aprobado en contra de nuestra opinión y nuestro voto. Porque yo he hablado con trabajadores de Televisión Española y me contaban casos llamativos
como que no se podían vender los discos de la Orquesta de Televisión Española porque eso supondría entrar en un negocio comercial y eso entraba en contra de la ley que se acababa de aprobar. Es decir, casos realmente llamativos, absurdos, ¿no? Si la televisión pues hace una producción propia y encuentra un mercado para ello, pues es una forma de financiarse, yo creo que más honorable que recibir paladas y paladas de dinero por parte de los presupuestos generales. Antes de continuar con la financiación y con los gastos, les quiero plantear una pregunta para que antes se hubiera pegado queda un poco más, pero como al final lo que pasa con los debates toman derivas. Y está relacionado con algo que hemos dicho. ¿Hay ahora mismo en Televisión Española gente trabajando por el mero hecho de pertenecer a un partido político? ¿Nombrados por ser militantes de un partido? Bueno, no, a ver. Me hace usted una pregunta muy complicada de responder. O sea, yo estoy convencido que no hay ningún partido político que haya dicho este señor o este señor tiene que trabajar, o por lo menos quiero pensar que eso no ha ocurrido, y yo me atrevería a decir que desde luego desde el Partido Popular en ningún caso. A mí me consta nada que tenga que ver absolutamente con nada de eso, porque es más, ¿usted se imagina si eso hubiera ocurrido? En estos momentos estaríamos en todos los medios de comunicación desde hace mucho tiempo, por lo menos el Partido Popular. Entonces, con lo cual, yo estoy convencido de que eso no ha ocurrido y hablo de lo que yo sé, de lo que yo no sé, y ahí ya no me atrevo a entrar. En Televisión Española hay profesionales de primera línea, eso es evidente. Pero dentro de eso, pues se pueden elegir unos o se pueden elegir otros, que no son más profesionales unos que otros, pero digamos que están más en la línea del gobierno de turno o menos. Entonces no hace falta ser militante de un partido para tener unas ideas que puedan ser más cercanas o menos a las del partido que está en el poder, y es que eso es lo que ha pasado tradicionalmente y no deja de pasar. Entonces, sí, ya, pero de ahí a contratar, yo creo que diferenciaría mucho la palabra contratar a responsabilizar a una determinada persona en un puesto de trabajo, pues porque al final la dirección o las respectivas direcciones de Radio Televisión Española pueden elegir a sus equipos, a las personas con las que están más a gusto, con las que creen que ellos pueden trabajar mejor y coinciden en, bueno, pues en muchísimas cosas, ¿no? De ahí a contratar me parece ya muy exagerado. Y bueno, ya que hablábamos de personal, de gastos en personal, el señor Echenique está a punto de cerrar con los sindicatos un recorte salarial que supondría ahorrar unos 30 millones de euros. ¿Es suficiente esa medida o estamos ante un mero parche? Bueno, yo estoy convencido que no es una medida muy importante y muy interesante, ¿no? Y más conociendo el convenio anterior, donde bueno, pues había muchos vicios, había muchas prebendas, había muchas cosas que bueno, pues yo creo que en tiempos de crisis hay que reestructurar. Yo creo que la valoración que ha hecho el equipo del señor González Echenique me parece correcta. Yo tampoco sería capaz de valorarla de si tiene que ser 30 o tiene que ser 35 o tiene que ser 22. O sea, no puedo llegar ahí, ¿no? Pero estoy convencido de que si ellos han valorado que tiene que ser una cantidad de 30 millones, yo creo que será justo y bueno, en eso están trabajando, en llegar a acuerdo con los sindicatos de Radio Televisión Española para poder firmar un convenio que sirva no para ahora, sino para el futuro y que, bueno, pues cambie esos vicios que digo que creo que se mantienen o se han mantenido en Radio Televisión Española. Si uno conoce Televisión Española y un poco las condiciones que tienen o han tenido los trabajadores de esa casa, sabe perfectamente que en algunos casos son casi diría estupefacientes, es decir, son realmente llamativos, ¿no? Un conjunto de, bueno, sí, privilegios o condiciones que realmente no se ajustan a la realidad. No se ajustaban a la realidad ni siquiera en los momentos pero ¿cómo qué casos? Bueno, de casos de horas de trabajo, de determinados cometidos que tienen que hacer y limitarse a eso, condiciones económicas, es que realmente son muchos, ¿no? Y es verdad que todas las empresas en España, muchas empresas en España han pasado por eso, es decir, ha habido una época buena, entonces bueno, y ahora ha habido un momento de ajuste, las empresas han tenido que hacer un ajuste, Televisión Española en ese sentido pues no es una excepción, pero también hay que decir que Televisión Española es una empresa pública. Claro, una empresa privada, los dueños se juegan sus cuartos, pero una empresa pública,
pues tiene una lógica completamente distinta. Y esa lógica permite que se produzcan este tipo de situaciones que, vistos desde fuera, pues resultan chocantes. Sí, es verdad. Por eso esos ajustes, ¿no? Y en estos momentos yo creo que está justificado, ¿no? Entonces hay que poner una corporación como Radio Televisión Española en la situación real, no en la situación hipotética de todo está bien, aquí hay dinero a mansalva, ¿no? Igual que se reestructuran otras empresas públicas, a Radio Televisión Española también le tiene que ocurrir, ¿no? Y bueno, pues está ocurriendo, como digo, en todas. Ahora, quien lo tiene que entender fundamentalmente no es la dirección de Radio Televisión Española, que es quien hace esa propuesta y la pone encima de la mesa, sino que son los sindicatos los que tienen que entender que en la situación en la que estaban no se puede mantener en el tiempo porque no hay capacidad económica para mantenerlo. Ojalá todas las empresas públicas pudiéramos regarlas de dinero, pero en cantidades incombustibles, ¿no? Pero no es esa la realidad. Entonces hay que ajustar y hay que empezar por las empresas públicas también. Yo creo que una empresa pública o privada tiene que demostrar que lo que aporta a la sociedad es más valioso que lo que detrae de ella, y tradicionalmente las empresas públicas, no todas, no suelen demostrarlo porque incurren en graves pérdidas, y el caso de Televisión Española es evidente. Es decir, detrae una cantidad de recursos puestos en su mano por la sociedad que son enormes, y bueno, uno puede elogiar los logros de Televisión Española, pues como quien se pone delante de un cuadro abstracto y dice que tiene un valor extraordinario. Bueno, pues uno subjetivamente puede decir cualquier cosa, pero la realidad del mercado no justifica esa cantidad tan grande de recursos que todavía, incluso después de todos esos ajustes, sigue acaparando Televisión Española. Por supuesto que hay que hacer ajustes, pero hay que ir más allá. Yo creo que hay que replantearse cuál es el modelo. Si es que va a haber una empresa pública de televisión, y claramente yo creo que lo va a haber, ¿qué modelo es económicamente razonable y desde el punto de vista político-social conveniente? Sí, si usted, vamos, yo comparto con alguna opinión con usted, ¿no? Pero lo cierto es que esa responsabilidad que se nos pide en estos momentos al Partido Popular, me hubiera gustado que lo hubieran tenido otros en su momento. Es más fácil hacer esos ajustes, hacer esas reestructuraciones cuando las cosas van muy bien, cuando no hay crisis económica, que es cuando hay que hacer las cosas, que pedirnos como digo, al Partido Popular que en un año y medio que llevamos en el gobierno resolvamos todos los problemas y a la vez. Y entre esos problemas y a la vez se encuentran también las empresas públicas como Televisión Española, donde bueno, pues es verdad que decirle a todo el mundo que le van a bajar el sueldo, que hay que ajustarle, que se han acabado determinadas, usted lo valoraba como prebendas, valorémoslo como sea, pues que ya no es posible mantener en el tiempo. Bueno, yo creo que estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Lo que pasa es que también necesitamos tiempo. Y en ese tiempo, pues yo creo que podremos entre todos ser capaces de resolver determinadas situaciones que se han venido produciendo durante mucho tiempo, y que bueno, pues al final la crisis económica va a poner a todo el mundo en su sitio, ¿no? Y lo que es importante es que sepamos aprovechar esa situación. Hablaban antes ustedes de financiación, que es la otra cara de la moneda, es el gasto y cómo se paga eso. Bueno, pues vemos que en Cataluña la Generalitat se está planteando imponer un sistema para mantener la televisión pública catalana, que sabemos que no es un ejemplo de ahorro ni de moderación ni de contención del gasto. Se está imponer un modelo siendo el de la BBC, esta cadena británica que todo el mundo elogia, aunque me da la impresión de que muchos de los que lo elogian realmente no lo han visto en su vida, ni no conocen nada en realidad de esa, igual, a lo mejor si de esa televisión. Incluso dirían que no les parece bien. Sí. Pues quieren copiar ese modelo del canon que pagan los ciudadanos por cada televisión que tiene para sufragar la televisión pública británica. La Generalitat está estudiando imponer este modelo. ¿A ustedes qué les parece este tipo de financiación de las televisiones públicas? Bueno, yo tengo datos para este año de la Corporación Catalana de Televisiones Públicas, que tiene un presupuesto de 225 millones de euros. Realmente es sorprendente. O sea, es una cantidad enorme. Estamos hablando de que Televisión Española, que insisto, está sobredimensionada,
en fin, de 800, ¿cuánto es el presupuesto para este año? 850 millones de euros. Bueno, en el caso de Cataluña son 225 millones, que son unos 29, bueno, casi 30 euros por persona. Bueno, realmente, antes que plantearse, o a la par de plantearse el modelo de financiación con el canon, yo creo que tendría que plantearse también, aunque el canon tiene una ventaja, y es que se ve el coste, ¿no? Es decir, en Gran Bretaña cada televisión tiene que pagar un canon al cambio unos 170 euros, ¿no? Al año. Y eso, bueno, pues para una familia de 4 miembros, pues es, bueno, pues la cuarta parte. Pero tiene esa ventaja, ¿no? Es que realmente se ve cuál es el coste real, ¿no?, de esa televisión pública. El otro, como va vía impuestos y vía presupuestos generales del Estado, pues habría que ir a las partidas, estudiarlos. La gente no lo hace, ¿no? Si lo ve directamente, eso es una ventaja que yo le veo. Pero además lo que tiene que plantearse también es si son necesarias esa cantidad de cadenas públicas y esa cantidad de recursos. Nosotros siempre hemos estado en contra del canon. O sea, que eso no partiendo de esa base, yo creo que se trata de un problema de gestión. Hay televisiones públicas en este país que están bien gestionadas y que no tienen las pérdidas que tiene la televisión catalana, o que tiene la televisión valenciana, o que tiene el Canal Sur. En fin, hay televisiones como, por ejemplo, alguna que conozco yo muy de cerca, como es la televisión aragonesa, con una gestión impecable y donde, bueno, pues con unos niveles de audiencia muy importantes y haciendo muy bien las cosas. Por eso yo meter a todas las televisiones públicas en el mismo saco no me parece bien, ¿no? Porque al final se trata de un problema, como decíamos, de gestión, ¿no? Yo creo que el Partido Popular se comprometió en las últimas elecciones a que todas las televisiones públicas pues pudieran ser privadas, por decirlo de una forma, es decir, que sí, por lo menos pudieran salir a una oferta que bueno, pues que cada parlamento o cada gobierno pudiera determinar si quiere mantener lo público en todo lo que es la televisión o en partes. Ahí saben ustedes que hay televisiones donde por la parte informativos está privatizada o lo llevan determinadas productoras, la parte de contenidos la lleva una parte que tiene que ser pública, en fin, hay muchísimas variables. Por lo menos hemos dado esa posibilidad de que cada gobierno de comunidad autónoma decida qué hacer con su comunidad, con su televisión pública. Vuelvo a lo mismo, es un problema de gestión, no es un problema de si son muchas o pocas, porque si a mí en Aragón la televisión pública satisface las necesidades de los ciudadanos de Aragón, está bien gestionada, no le cuesta un dinero importante a los ciudadanos y están satisfechos, a mí me parece fenomenal. Lo que ya no me parece bien es que haya una televisión pública que cueste una barbaridad, que tenga unos déficits increíbles, que no se puedan mantener nada más que por la vía pública y que al final los ciudadanos no les convenza. Yo soy de los enamorados de que cada uno pueda elegir todo y decidir. Todo se puede gestionar, ¿no?, mejor y peor, pero dejémoslo ahí, ¿no? Todo se puede gestionar evidentemente mejor y peor, pero aparte de eso hay que plantearse si realmente necesitamos televisiones públicas regionales. En Alemania no las tienen 17 Länder y no tienen televisión. Pero ellos han decidido que no las quieren tener. Bueno, pues pero dejemos a decidir a que las comunidades autónomas, cada una decida lo que quiere. Ya los ciudadanos serán luego muy libres de poder decidir si esto me parece bien o me parece mal. O luego increpar, por utilizar un término, a los gobiernos de turno por mantener unas televisiones públicas con unos déficits increíbles. Pero dejemos a que los ciudadanos elijan, que los gobiernos determinen si quieren tener televisiones o no las quieren. Pero bueno, que decidan los ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, igual que ahora deciden de poner un programa u otro. Sí. Hablábamos del canon, entonces está claro que usted, el canon, no, ni para ninguna televisión, incluida televisión española. A usted, en principio, me parece que le parece bien, pero entonces yo, claro, eso ya me plantea una serie de cuestiones. ¿Cómo controlamos cuántas televisiones hay en hogar? Porque, o sea, ¿qué pasa? Ahora, el banco, si yo pago con tarjeta, tiene que avisar al gobierno, al Estado, de que este señor se ha comprado una televisión. ¿Generaría un mercado negro de televisores? No, ya no es eso, también es una cuestión de la privacidad de cada ¿crearíamos un cuerpo de inspectores que no necesitaría permiso del juez para irrumpir en las casas porque sospechan que hay un televisor? Llevándolo al absurdo ya, a mí me contaban hace un tiempo que el gobierno griego, con esta crisis tan espectacular que ha tenido y que tiene,
pues al final decidió poner un impuesto a todas las casas que tenían una piscina. Y bueno, pues tenían que declarar todos los ciudadanos quién tenía piscina en su casa. ¿Sabes cuántas piscinas había en toda Grecia? 3. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, volvemos a lo de perseguimos a los ciudadanos para ver quién se ha comprado un televisor o quién Sí, además, es creíble que en Helsinki a lo mejor haya 3 piscinas, en Atenas no. Bueno, esa es la realidad, ¿no? Entonces, yo creo que a veces hay que bajar el balón al suelo, ¿no? Y jugarlo en la realidad, ¿no? Y bueno, pues por eso yo hablo de la gestión, porque a mí me parece fundamental. Y que los ciudadanos sean los que al final pongan a cada uno en su sitio, ¿no? Que yo creo que es los que tienen el mando en la mano para determinar qué es lo que quieren o lo que no quieren, ¿no? Y vemos que también está el problema de las audiencias. La televisión española se enfrenta, usted ya lo ha citado, además el tema, y usted también, el tema que hay que tener una audiencia. Y vemos que las audiencias, pues bueno, pues que parece que los ciudadanos no están demasiado contentos, o cada vez hay menos ciudadanos que optan por esta vía, hasta el punto que en Radio Nacional de España Echenique se ha visto obligado a mover ficha. ¿Cómo arreglamos este asunto de las audiencias? Bueno, Radio Nacional de España, el último EGM que ha salido hoy mismo, Radio Nacional de España ha subido 5 puntos. O sea que fíjese usted que también esto de la EGM había que cogerlo con pinzas, ¿eh? O sea, porque yo no conozco a nadie, salvo alguna radio muy particular, que no cuestione las formas de medición de esto de las audiencias. O sea, ¿te gusta decir qué radio particular es la única que no cuestiona? Bueno, la que nunca oigo cuestionar es a la cadena SER, pero a partir de ahí todas las demás... Hoy estaban presumiendo de 4.800.000... Sí, estoy convencido, pero al final todas las demás cuestionan las formas de decidir cómo se interpretan, ¿no? O cómo se miden las audiencias, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Yo creo que las audiencias tienen que ver con tantas y tantas cosas que en fin, sería muy complicado que cogerlo como un valor simplemente, o el único valor, ¿no? Por ejemplo, en televisión sabemos muchas veces, cuando ahora estamos valorando de si los informativos de Televisión Española han bajado en audiencia, pues también tiene que ver de los programas que van antes y después de esos informativos. Todos sabemos, por ejemplo, que Telecinco sube la audiencia en sus informativos por la noche porque previamente tiene un programa con una audiencia muy importante y que arrastra luego hacia los espectadores hacia el telediario, ¿no? Si Televisión Española es capaz de encontrar un programa que haga exactamente lo mismo y arrastre hacia los informativos, yo estoy convencido que los informativos volverán a ser líderes de audiencia, como han sido, no en este mes, pero sí en el anterior, ¿no? Entonces, hay tantas variables que mueven la audiencia que, bueno, no me gustaría que ese fuera la única variable. ¿Cuál es el objetivo de Televisión Española? Televisión Española, conseguir una audiencia importante o ofrecer una programación de calidad y que se preste a una serie de objetivos sociales, porque no son necesariamente lo mismo, y además se ve todos los días en las audiencias. Quiero decir, no hay que estrujarse mucho la cabeza. Sí, yo propondría esas dos cosas, por respecto a lo que hace referencia a los informativos de Televisión Española, cerrarlos. Porque al día siguiente de cerrar los informativos de Televisión Española, el gobierno se daría cuenta de que realmente no merece la pena destinar tanto dinero para una televisión. ¿Para qué? No habría ningún motivo. Entonces, yo propondría prohibir por ley todos los informativos de las empresas públicas. Al día siguiente serían todo empresas privadas. Bueno, ya sabe que hay televisiones autonómicas donde los informativos los llevan empresas privadas, o sea que tampoco... Sí, pero los eligen ellos, ellos los eligen. O sea que al final, pero vamos, a usted le ha dado una fiebre por el cerrar todo, que en fin, ya cerramos también los informativos. No, yo creo que Televisión Española, Radio Televisión Española tiene que conjugar las dos cosas, la audiencia con la calidad, la objetividad, la pluralidad, tiene que conjugar muchas cosas, ¿no? Que para eso el Estado y todos los ciudadanos, que al final somos los verdaderos propietarios de la corporación, es lo que le exigimos y lo que le pedimos. Es verdad que cuando uno tiene mucho dinero,
es más fácil subir las audiencias. Yo, como le decía al Partido Socialista, ¿sí? Cuando uno tira con pólvora del rey, como han venido tirando ellos durante tantos años, pues claro, las audiencias suben, porque claro, tú puedes comprar unos programas que sabes que pueden ser incluso líderes de audiencia en otros países, los puedes traer y bueno, le sacas una rentabilidad. Pero claro, los mismos informativos. Claro, pero estamos en una situación donde reducimos el presupuesto, donde no hay posibilidad de poner publicidad, donde tenemos que hacer más con menos, donde no podemos contratar a productoras de fuera o intentamos no hacerlo en la medida que se hacían hasta ahora, donde no se puede contratar a otros trabajadores, a otros profesionales, magníficos profesionales, que bueno, pues que es verdad que la oferta y la demanda les ponen en un top que tú no puedes pagar. Ojalá la Televisión Española pudiera dar la Fórmula 1, el Mundial, las Olimpiadas, es decir, todo lo que sabemos que al final da también mucha audiencia, pero yo siempre he sido de los que cree que tú tienes que hacer la televisión que puedes pagar, porque la televisión que pagas no es tuyo el dinero, es de todos los ciudadanos. Pero es que lo que puedes pagar potencialmente no tiene límite, no es más que renunciar a otros programas de gasto. Es decir, potencialmente puedes pagar una televisión muchísimo más grande de la que ya tenemos, mucho más ineficaz. No hay límite para eso. Yo creo que hay que saber elegir bien qué es lo que quieres hacer con la televisión pública, si es que hay que tenerla, que yo no tengo nada claro, y elegir muy bien también los medios que se destinan a esa televisión. Insisto en que hay que ver el valor de lo que aporta a la sociedad y el valor de lo que detrae también del resto de la sociedad. En ello estamos trabajando, bueno. Lo puedo asegurar. Y bueno, ya quisiera terminar, ya casi dejar terminar la tertulia, porque ahora va con una pregunta que va dirigida a usted, porque sí. Sospecho que usted sobre esto no tiene datos, más que seguramente nada. Casi una mini entrevista de una única pregunta. Señor Moreno, ¿por qué retiró el Partido Popular la pregunta Echenique en la que se le exigía explicaciones por el reportaje partidista sobre la figura del rey en el programa Audiencia Abierta, que dirige, como usted bien sabe, el consejero socialista Miguel Ángel Sacalúa? Pues muy fácil, no llegamos a retirar ninguna pregunta porque no la llegamos a proponer. ¿Por qué no se iba a proponer? No la pusimos encima de la mesa porque desde la dirección de Radio Televisión Española se nos dieron las explicaciones oportunas de lo que había ocurrido y entonces nosotros entendimos perfectamente que no era motivo de cuestión ni era motivo de pregunta en la comisión de control. Ese y no otro fue un argumento tan simple como ese para que nosotros no siguiéramos en ese asunto. Es verdad que nos hicimos eco, fuimos los únicos que nos hicimos eco de esa situación, pero ya le digo, una vez que la dirección de Radio Televisión Española nos dio las explicaciones oportunas, entendimos que para nosotros eran justas y correctas y decidimos no ir más allá. Y recuérdenos, aunque he hecho una pregunta, pero recuérdenos una segunda pregunta, ¿cuáles eran estas explicaciones que ustedes consideraban oportunas? No, hombre, yo no voy a entrar a valorar muy detenidamente y muy concretamente las explicaciones oportunas, ¿no? Pero desde luego la intención de Radio Televisión Española no fue en ningún momento el querer llamar la atención sobre unas palabras que se ponían en boca del rey. No fue ni mucho menos esa la intención. Pudo ser alguna interpretación que se pudo hacer desde distintos ámbitos, pero que bueno, pues se nos explicó, como digo, que no era esa la intención, ni mucho menos, y no quisimos ir más allá por un tema que creíamos que estaba sobradamente explicado y que finalizado. Bueno, pues como usted era una pregunta que casi era correspondía al diputado, no correspondía al analista. No digo que un diputado no pueda ser analista, digo que en este caso correspondía a usted como diputado. Hay algunos que pueden ser analistas y otros que yo no creo que sean analistas, pero bueno, esto es como en todos los sitios, ¿no? Bueno, pues señor Moreno, señor Rodríguez, muchísimas gracias a ambos por haber participado en esa tertulia sobre televisión española, sobre los medios públicos en general, pero sobre todo sobre Radio Televisión Española, aquí en Periodista Digital. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias.